Hola, ¿cómo estás? Nuevamente te quiero agradecer por esta oportunidad que te das para seguir analizando fundamentos bíblicos que vemos por medio de meditaciones cristianas, reflexiones cortitas, cápsulas de pensamiento, series temáticas que vamos desarrollando. Llevamos 4 años presentando distintos enfoques, distintos temas, tratando de salir un poco de lo tradicional y mirando hoy día el tema del ministerio. El tema desde el ministerio, desde que cada uno de nosotros somos reyes y sacerdotes. Leía en Instagram a una joven que fue violentada, abusada por sus pastores porque no le permitían eh, trabajar por la obra del Señor, porque en el fondo ella tenía ciertas pequeñas diferencias en la doctrina que enseñaba y la iglesia la tenía marginada. Sin embargo, ella seguía queriendo ser una ministra del Señor. Y aquí es donde nos damos cuenta, más allá de la denominación que sea, debes ser sincero y decir claramente lo que dice la Biblia. En el libro de Hebreos, nosotros estábamos haciendo una serie de Hebreos que vamos a retomar porque tuvimos que responder una serie de preguntas que nos llevó a otra serie temática porque en base, como esto es algo interactivo, surgen dudas, surgen preguntas, nos han preguntado si somos tal denominación, si surgimos de ella, qué parecido tenemos y hemos tratado de contestar desde el respeto y desde el amor a cada una de estas interrogantes. Pero estamos hablando sobre el ministerio y el ministerio en este sentido, como esta chica estaba yo contando, eh, tenía un ministerio de servicio, un don, y así como hay otros que tienen el don de profecía. Esta chica fue y finalmente se atrevió para dar un paso de fe y vivir el sacerdocio desde la orden de Melquisedec y no de una manera como el pacto antiguo, de una manera levítica, donde en realidad Dios siempre quiso que todo el pueblo de Israel eh, fuese una nación santa y una nación de reyes y sacerdotes. En el Antiguo Testamento eso está muy claro, en Éxodo 19, antes de entregarse la ley, pero tú sabes lo que ocurrió, solamente hubo un pueblo que no adoró al becerro de oro, y ni siquiera, sino que una porción del pueblo que fueron los levitas, y ellos quedaron en la dirección como sacerdotes, pero el Señor quería que todos fueran sacerdotes, todos fueran nación santa. Y esto luego lo vuelve a transmitir. Ahora yo quiero hablarte del don de profecía. Ya hemos hablado en esta serie sobre el don de profecía, pero quiero llevarlo a un profeta específico en un sentido de predicación. Ya dijimos que tenía dos acepciones la profecía. Los profetas del Antiguo Testamento a menudo predicaban en el mensaje que recibieron desde el Espíritu Santo una revelación directa, pero como ellas eran personas que tenían una cultura de base, escribían como podían para transmitir un mensaje. Hoy día conocemos, ya no por nuestros ancestros, sino que por Cristo mismo. Esa es la revelación profunda. Juan el Bautista es un buen ejemplo de un profeta predicador, en el sentido de predicación. En aquellos días, dice la Escritura en Mateo 3, vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea, diciendo, arrepentíos, cambia tu mente, dale una nueva dirección hacia Cristo, porque el reino de los cielos se ha acercado. Eso es también revelación directa basada en la escritura y revelación que puede traer un resultado igual. Dice el profeta Jeremías en el capítulo 20, dice, y dije, no me acordaré más de él ni hablaré más en su nombre. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude. Esto es porque el que ha recibido un llamado, el que ha recibido un ministerio, el que ha recibido un don de Dios, el Señor no revoca los llamados ni los ministerios. Tú puedes decir en tu corazón que ya no te quieres acordar de Dios, que ya no quieres hablar de Dios, que quieres olvidarse de su nombre, pero sin embargo, eso es imposible. Hace muy poco, un gran amigo, pastor Luis, ha estado trabajando con nosotros y en la revelación del Señor que él presenta en Romanos, él ha entendido que su ministerio aún está vigente. Y esto es importante.
El don de profecía consiste en una combinación de estos dos aspectos que decíamos de predicar y de predecir. El que tiene el don de profecía entiende más que otros cristianos. ¿En qué sentido? Lo que viene en el futuro y por eso está bien motivado para predicar el mensaje. Está con su corazón ardiente. Como decíamos hace unos mensajes anteriores, tiene una pasión desbordada por entregar el mensaje. Y principalmente aquellos que necesitan conocer la buena noticia. Hablábamos en el culto de la predicación diciendo que qué importante es y qué beneficio trae al corazón de una persona de saber que ya está en la buena noticia de Cristo. Es fundamental. Podríamos decir entonces que el don de profecía es una capacidad sobrenatural. ¿En qué sentido? De poder revelar la verdad de Cristo, de la palabra de Dios, en segundo lugar, porque yo dije primeramente que la palabra es una persona. En segundo lugar, las escrituras nos tratan de revelar a esa persona. Pero la escritura se queda corta porque Cristo fue más allá. Si tú quieres conocer de algo, estudia los evangelios porque verás a una persona. La escritura en sí, la palabra es una persona y es la palabra de Dios, Jesús. Y proclamar a Jesús es lo más importante. Hay muchos cristianos que se han vuelto bibliólatras y con las Biblias se han dicho cosas muy positivas, pero también se han dicho cosas muy negativas cuando hemos querido manipular. Hasta la esclavitud, por cientos de años, se sustentó con la escritura, imagínate. El machismo, un montón de otras situaciones, razas superiores, entre otras. eh, por entender fuera de contexto lo que la escritura quiere decir, eh, hemos predicado cosas que son realmente aberraciones. A pesar de que si alguien tiene el don de profecía o no, cada cristiano tiene una responsabilidad de predicar el mensaje de Dios, decíamos nosotros, porque eh, nosotros predicamos un Cristo crucificado. No debemos esperar solo señales o como los griegos que buscaban solo sabiduría, dice Primera de Corintios, capítulo 2, 1, dice que los judíos pedían señales y los griegos buscaban sabiduría, pero los que estamos en Cristo queremos eh, compartir este mensaje, a pesar de que a algunos les puede parecer una locura. Por lo tanto, si tenemos el don, o no lo tenemos, tenemos que predicar el Evangelio a toda criatura. En 1 Corintios 1 nos dice claramente, así que hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio, para anunciar el testimonio de Jesús, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría. Mira que lo está diciendo Pablo, alguien potente en el Evangelio. Pues me procuré saber entre vosotros, entre ustedes, saber cosa alguna. ¿Qué es lo que quería mostrar? A Cristo y a este crucificado, a este resucitado. Entonces, entre ustedes que tienen debilidad y con mucho temor y temblor, y, y mi palabra de predicación fue con palabras persuasivas, humanas, con sabiduría, ¿fue eso? No, sino que con demostración del Espíritu Santo y de poder, para que la fe de ustedes de los Corintios no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino que en el mismo Espíritu de Dios, en el mismo poder del Señor. Así que muchas veces los cristianos tenemos temores, tenemos miedo de con lo que queremos compartir, pero nosotros vamos con el Espíritu de Dios. Pues dice también en Romanos 10, pues ¿cómo invocarán a aquel el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en de aquel que nunca han oído? ¿Y cómo irán si nunca nadie les va a predicar? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Cada uno de nosotros, cada uno de los cristianos ha sido un enviado, es un pastor, un ministro del Evangelio. Hoy día he escuchado a un pastor que tiene un cargo muy importante en una congregación cristiana. Y claro, desde el temor, acusar a otros hermanos de robo de ovejas como si el pastor fuera él y dueño de muchas congregaciones. El pastor es Cristo.
Tú y yo somos pastores para servir al rebaño, no para generar un sistema, no solamente para generar un sistema que nos entregue ganancias, para levantar colegios, hospitales, lugares que pueden traer mucha bendición, pero el gran maestro, nuestro Señor Jesucristo, es el pastor de todos y a todo cristiano lo ha designado como rey y como sacerdote. Entonces, no es que algunos sí y otros no. No es que algunos tienen la oportunidad de hablar en un púlpito y otros no. Si no tienes la posibilidad de hablar en un púlpito, habla en otro lugar y pide el púlpito, pídelo a tu congregación. Defiende tu postura, porque tú eres real sacerdocio, nación santa, un pueblo adquirido por Dios. Cada vez que tengamos la oportunidad para abrir nuestra boca y con el deseo, la pasión que hablábamos de anunciar la palabra de Jesús, para anunciar quién es Dios, o sea, de decir a la gente lo que las escrituras también revelan de Dios acerca de lo que puede estar por venir, lo que la persona necesita escuchar, lo que necesita en ese momento adquirir para su conocimiento, sea algo en el futuro, algo escatológico, o sea algo para el momento, hazlo con la plena confianza que es el Espíritu quien dará el fruto que Dios ha puesto en el mensaje. Porque no tiene que ver contigo, no tiene que ver con la persona, tiene que ver con Cristo. No tiene que ver con que unos son llamados a dar fruto y otros no. Mira, te cuento otra situación. Muchos años atrás, y perdóname que me alargue un poco en este mensaje, muchos años atrás un hermano estuvo 30 años en África, 30 años. No logró no logró realizar nada. La gente lo escuchaba, lo miraba, lo observaba, eh, compartió con él e intentó de todo. Se sintió frustrado y vio que no tenía ese fruto y fue llamado y él pidió ir a otro lugar. ¿Sabes qué? Después de 10 años, entre el ministerio que él comenzó y después de 10 años que pasaron, habían pasado los 30 años de su ministerio y 10 años después, ¿sabes qué? ¿Sabes qué? El 90%, el 90% de esa población, de ese lugar, estaba evangelizado y los frutos los estaban recibiendo otros líderes cristianos, eh, pero todos hacían mención a ese hombre que era un libro abierto, que era una Biblia abierta, que había llevado el mensaje. Entonces, cuando te dicen que muchas veces tú no has llevado fruto, tú no lo sabes. Tú no lo sabes cómo has impactado con un mensaje, con un versículo, con una alabanza en la vida de una persona. Que el Señor te bendiga grandemente y que te atrevas a ser un ministro del Evangelio. Gracia y paz.